Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar con un pequeño video de una presentación que me pidieron hacer hace ya buen tiempo, el 11 de septiembre de 2020, para la Asociación Interamericana de Contabilidad. La verdad es que no subí el video antes porque la grabación no tenía muy buena calidad. Pero bueno, la idea un poquito ahora es compartir esa presentación. Igual va a estar habilitada la descripción del video, el link para que puedan descargarla. Y bueno, el título es Herramientas de Excel aplicadas al análisis financiero. Un poco el objetivo, y creo que es importante partir por ahí, de ese pequeño seminario que tuve la suerte de dictar, era facilitar el uso de las principales funciones de Excel aplicadas al análisis financiero. Como principales temas se tocaron las funciones y su estructura dentro del Excel, indicadores para evaluar proyectos, herramientas indispensables para la toma de decisiones y un pequeño acápite de lo que era una optimización usando Solver. Para hablar de indicadores financieros es importante partir de la base de lo que es matemática financiera y los elementos que hacen necesario su cálculo, es decir, necesitamos el flujo de caja, necesitamos el plazo asociado a la temporalidad de ese flujo de caja y finalmente el costo de oportunidad. El costo de oportunidad al final de cuentas termina siendo o se termina expresando de una manera porcentual asociado a una unidad de tiempo, ¿no? Siempre es un porcentaje respecto a un tiempo definido, un tiempo estándar. La idea de esto es que se pueda generar una facilidad en el proceso de toma de decisiones, y ahí también hacía el hincapié en que podíamos trabajar de manera de matemática financiera discreta y continua. Normalmente el Excel trabaja de manera discreta. Bueno, la función de valor presente, que es una de las más importantes que podemos citar y de lejos una de las principales a la hora de tomar decisiones, se puede aplicar tanto para el caso de un solo pago, como podemos ver en la gráfica, encontrar el valor presente de un pago único que se realiza en un momento del tiempo n, o el caso de una anualidad, que básicamente es un pago recurrente, que se llama cuota o cupón, y se traería valor presente. Desde el punto de vista de la matemática financiera como tal, tendríamos esas expresiones: valor presente descontado a una tasa R desde el momento n, y en el otro caso sería una sumatoria de esos cupones o cuotas a lo largo del tiempo. La fórmula de Excel, como pueden ver, es BA y necesita la tasa, el número de periodos, el pago, el valor futuro y la función del tipo, ¿no? Eso nos indicaría si es que toma o no algún diferimiento en torno al periodo. Como pueden ver ahí en la lámina está una analogía entre las funciones, la matemática financiera como tal, y lo que Excel necesita para su cálculo. Acá hay un pequeño ejemplo aplicado a lo que vendría a ser un bono bullet. Dice, se quiere vender un bono bullet que paga cuotas o cupones anuales de 50 pesos durante 5 años y una denominación de valor terminal de 500. Y considera un costo oportunidad del 12%. Entonces, básicamente el flujo que nos está dando este ejemplo es que podamos tener una secuencia de 5 pagos de 50 pesos y al final tener una denominación del valor final que sería de 500. ¿No? Es decir, el último periodo cobraríamos 550. Lo que estamos buscando es el valor presente. En este ejemplo, usando la fórmula BA, se tendría que encontrar ese dato reemplazando en el Excel. Fíjense por favor un detalle importante, que en la fórmula de BA he colocado en ese ejemplo un signo menos delante de la fórmula BA. ¿Por qué? Porque el Excel tiene esa particularidad de que cambia el signo, cambia el sentido en la lógica que utiliza el gráfico que estamos viendo ahí en la escala de tiempo, que para recibir un beneficio es necesario hacer un pago o generar un pago o tener una erogación. Por eso es que cambia el signo, ¿no? Pero ese detalle no es parte de lo que nos interesa, ¿no? En este caso la respuesta al problema sería esos 464 pesos que figuran en la lámina. Pasando a los indicadores para evaluación de proyectos, aquí hablamos de dos elementos. Uno, que era la generación de valor, que básicamente se está asociando a lo que es el valor actual neto, el BAN o el BPN. Y por otro lado, lo que es la generación de rentabilidad con dos alternativas. Una alternativa que es la tasa interna de retorno,
matemáticamente hablando es la mejor solución, la mejor opción. Sin embargo, tiene algunos problemas vinculados a su cálculo aplicado en flujos de caja. Por otro lado, la tasa interna de retorno modificado, que trata de tener una relación justamente asociada a una rentabilidad real de la inversión, corrige los problemas de la TIR. ¿Cuáles son los problemas de la TIR? Rápidamente los comentamos. Por un lado tenemos múltiples respuestas porque es una función que se obtiene de manera por estimaciones numéricas, no se obtiene por una fórmula cerrada. Segundo, presume o tiene algunos defectos en torno a lo que es los supuestos de la reinversión. Y tercero, el financiamiento. En pocas palabras, supongamos un ejemplo claro. Si tenemos un proyecto que presenta una TIR del 30%, presume de que si yo voy a ir al banco a buscar algún financiamiento adicional para esta inversión, voy a conseguir un préstamo al mismo 30%, lo cual es falso. Entonces ahí tenemos un problema en el supuesto de financiamiento. Y por otro lado, presume de que el mismo 30% es lo que sería alcanzado en caso de conseguir un nuevo proyecto, una reinversión de los fondos, y obviamente eso tampoco se da. Entonces justamente esos dos problemas prácticos, más el problema de las múltiples respuestas, que ya es un problema de índole matemático, serían los detalles que no nos hacen sugerir a la TIR como el indicador adecuado en términos de medición de rentabilidad para los proyectos. La TIR es fantástica cuando nos toca hablar de valoraciones, análisis de bonos, análisis de acciones y análisis en general de otro tipo de inversiones, pero proyectos como tal es preferible migrar el concepto hacia la TIR modificada. Ahí tenemos un poco las funciones tanto a nivel de matemática financiera como del Excel. Algunos detalles importantes como podemos ver. Fíjense por favor en el caso de la TIR, como les decía, es la tasa que hace que el BAN se vuelva a cero, pero no tiene una función definida, o sea, no podemos despejar de esa ecuación la TIR como tal, ¿no? Detalles importantes, simplemente la fórmula del BAN o BNA, en este caso usando el Excel, toma en cuenta los flujos del año 1 al año N, mientras que ambas fórmulas para la TIR y la TIR-M toman en cuenta los flujos del año 0 al año N. Viendo un pequeño ejemplo, tendríamos acá una inversión de 900 que necesita ser evaluada, que generaría flujos de 500, negativo 100 y 800 pesos respectivamente, considerando un costo oportunidad del 10% y una posibilidad de financiamiento del 6% anual. Usando un poco el esquema y el Excel, la fórmula, fíjense por favor, del BNA corresponda solamente a los periodos del año 1 al año 3 y por fuera tuviésemos que sumar la inversión que corresponde al año 0. El resultado en este caso sería un BAN positivo, un BPN positivo, lo cual indicaría que deberíamos avanzar con el proyecto. Y en el caso de la TIR y la TIR-M, fíjense que ahí tenemos ambas fórmulas, usando desde el año 0 hasta el año 3 toda la información. Y en el caso de la TIR-M se estaría considerando información adicional. La tasa de financiamiento del 6% y la tasa de reinversión o de costo oportunidad del 10%. Nos dan ahí resultados del 14 y 12%. Por otro lado, tenemos ahora el temario, dentro del temario las herramientas para toma de decisiones, que acá traté de hacer una referencia a los 3 indicadores de análisis dinámico principales que podemos encontrarnos en evaluación de proyectos o también en otro tipo de análisis de proyección y toma de decisiones. Esos análisis son los puntos de equilibrio en valor actual, los análisis de sensibilidad y los escenarios. Los puntos de equilibrio en valor actual lo que tratan de encontrar son puntos de inflexión, puntos de quiebre, donde un proyecto alcanza su mínima viabilidad posible. En pocas palabras, el BAN 0. ¿Sí? Entonces, lo que se estaría buscando son valores específicos de aquellas variables input que generen el BAN 0. Por otro lado, el análisis de sensibilidad lo que se busca es medir el impacto, ya sea positivo o negativo, sobre los indicadores financieros de cambios en las variables input. Y finalmente, cuando hablamos de análisis de escenarios, se toman como referencia situaciones probables. Es importante hacer una pequeña aclaración acá. Tanto puntos de equilibrio como análisis de sensibilidad son indicadores versados sobre lo que se llama estática comparativa, es decir, analizamos una sola variable a la vez. En cambio, el análisis de escenarios es un análisis de dinámica comparativa, es decir, tomamos como referencia varios cambios, varios elementos dentro de lo que sería nuestro análisis
involucrados en este caso. Vuelvo a insistir, son situaciones probables, no son casos puntuales. Rápidamente veamos un poquito el ejemplo que se plantearía en este caso. Dice, analizar una inversión de 6.000 pesos para tener un mercado con una demanda de 1.000 unidades anuales durante 3 años. Entonces ya nos está dando algunos detalles sobre el proyecto per se. Considerar precios y costos de 5 y 2 dólares por unidad respectivamente. Asumir una tasa impositiva del 25%, un costo oportunidad del 10% y una posible tasa de financiación del 6%. Tomando esa referencia, fíjense que acá se ha construido una lógica de input, modelo, output. Esto siempre debería verse, siempre debería estar presente en este sentido, en esta mecánica. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? La lógica detrás de esto es tener claramente separados estos tres elementos para que nos sea mucho más fácil pedir a Excel su apoyo en los análisis que nos interesan, ¿no? Como podemos ver ahí, en toda la secuencia de variables input tenemos ahí un detalle de lo que es la variable, el valor de la variable y su unidad de medida. Luego tenemos el modelo que funge como una caja negra de toda la información, se alimenta de los inputs y nos arroja finalmente los outputs, como ser el caso del BAN y de la TIR modificada. En este caso, ambos indicadores indican viabilidad del proyecto. Los análisis dinámicos entonces serían puntos de equilibrio en valor actual, que en Excel los encontramos en el menú de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, donde se buscaría justamente el precio y el costo de equilibrio, en este caso con un precio de 4.6 dólares por unidad o con un costo de 2.4 dólares por unidad, alcanzamos un BAN de 0 y una TIR-M igual al costo de oportunidad. El análisis de sensibilidad, que es la aplicación de tablas de datos, nos permitiría construir un gráfico de araña, como el que estamos viendo, donde el gráfico de araña nos muestra dos cosas principalmente. Por un lado, tenemos la relación positiva o negativa de las variables, en este caso la línea más oscura, que es el precio, representa una relación positiva, una pendiente positiva, y el costo representa obviamente una relación inversa o negativa. Luego, aparte de decirnos si la relación es positiva o negativa, nos habla de la intensidad de esas relaciones. Es decir, mientras mayor sea la pendiente, independientemente del sentido que tenga, tendrá mayor impacto esa variable sobre el indicador específicamente que estamos leyendo. En este caso, el gráfico de araña, para este ejemplo que estoy usando, está calculado, está versado sobre la TIR-M. En el caso de análisis de escenarios, lo que se tiene igual dentro del mismo menú, que es un menú súper potente, muy poderoso, que vale la pena revisarlo, que es análisis de hipótesis, está en administrador de escenarios. Administrador de escenarios nos va a pedir que carguemos esas situaciones probables y nos va a entregar un reporte como el que estoy mostrando ahora en la lámina. Es un reporte súper interesante que ya nos dice, tengo tres escenarios, los cuales le hemos colocado los nombres de esos escenarios, que son pesimista, caso base y optimista, y en ese sentido tengo ahí las tres combinaciones, las tres situaciones probables que estoy identificando, y finalmente tendríamos el BAN y la TIR-M para cada una de estas situaciones probables. Finalmente, el tema de la optimización con Solver nos permitiría encontrar una, llamémoslo así, una mejor combinación posible de recursos. Para hablar de una combinación posible de recursos, me parece que es importante puntualizar los tres elementos. De estos tres elementos que vamos a mencionar, dos son imprescindibles y uno es opcional. Los imprescindibles son contar con un objetivo y contar con variables de decisión o decisiones sobre las cuales tenemos algún tipo de control o tuición. Y las variables extra o adicionales que podemos tener son las restricciones. Veamos este ejemplo. Dice, actualmente una empresa vende productos a un precio de 20 pesos por unidad y tiene un costo unitario de 10 pesos. La empresa conoce su función de demanda, que está dada por una expresión de Cobb-Douglas. Entonces, una expresión de Cobb-Douglas normalmente es una relación donde el exponente representa una elasticidad. En este caso sería la cantidad de demanda específica de la empresa es de 10.000 por el precio elevado de la elasticidad precio de la demanda, que en este caso sería menos 1.5. Se necesita determinar el precio óptimo para que se maximice el beneficio de la empresa. Veamos un poco el modelo. La situación actual dice, ok, el precio actualmente es de 20. Tenemos los costos, tenemos la elasticidad que estamos mencionando y el factor de la demanda, ¿no? Con eso el output nos genera
de que tenemos una demanda de 112 pesos, el ingreso sería 112 unidades, perdón. El ingreso sería entonces 112 unidades por el precio de 20, nos da 2.236 pesos y los costos son de 1.118 pesos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo alcanzamos la situación óptima. La respuesta está utilizando el solver. El solver también lo encontramos en el menú de datos. Caso que no lo tuviésemos o no lo estuviésemos visualizando, tendríamos que ir al menú de archivo, opciones, complementos, complementos de Excel, ir, y ahí van a tener la opción de tiquear justamente para que les habilite el solver como una herramienta. Luego tendríamos que cargarle la información y decirle al solver, a esta herramienta de Excel, decirle, bueno, la celda que me interesa maximizar, que me interesa tener como objetivo, es el beneficio. Lo que quiero hacer con esa celda es maximizarla, porque fíjense que Excel nos permite tener maximización, minimización o alcanzar un valor específico. En este caso queremos maximizar. Y la siguiente pregunta que nos hace es, ¿cuál es la variable de decisión que vamos a considerar? En este caso la variable de decisión es el precio. Como podemos ver, la solución en este caso es que alcanzamos un precio de 30 y eso nos permitiría tener un beneficio mayor de 1.217 pesos. Claro, uno pareciera contradictorio porque estamos bajando la demanda, pero el efecto mayor se ve en la escala de los costos. Un poquito para graficar esto es que adicionalmente a este análisis presentaba en esta lámina justamente la construcción de este beneficio ante distintos niveles de precio, cómo iba reaccionando la empresa, ¿no? En este caso sería un poquito ese el ejemplo que planteé en su momento sobre el tema de Solver. Fue una conferencia súper interesante. La verdad es que me apena mucho no poder tener un mejor registro de la misma. Hubieron muchas preguntas súper interesantes. Pero bueno, la verdad es que quería hacer un pequeño resumen y poder compartirlo en el canal a modo de empezar a retomar un poco esta dinámica. He recibido algunos comentarios, algunas sugerencias, algunas ideas. Todas son bienvenidas. Y bueno, la idea es que voy a ir trabajando de alguna u otra manera con las sugerencias que me han ido dejando. La verdad es que ya tengo trabajo para un par de videos más. Así que bueno, estaremos en contacto y conversando cualquier cosa, ya saben, revisando los comentarios. Que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video. Gracias.